Vista de causa, rol 8816. Requerimiento de inaplicabilidad o por inconstitucionalidad respecto al artículo 9 del Decreto Ley 321, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad. Tiene la palabra el relator, don José Francisco Leyton. Muchas gracias, señora presidenta. De conformidad con lo dispuesto en el auto acordado sobre vista de causas de 2009, en su disposición 21ª, según su modificación de marzo del presente año, dejo constancia que se encuentra sesionando por vía remota la totalidad del Pleno del Tribunal Constitucional con esta fecha. A fojas 1, con fecha 11 de junio del presente año, el requirente, quien accionó de amparo en representación del señor Brian Trujillo Cerda, privado de libertad en el Centro de Cumplimiento Penitenciario Colina 2, expone que este último se encuentra actualmente condenado a pena de 13 años de presidio mayor en su grado medio como autor de un delito consumado de robo con violencia, pena dictada por el Cuarto Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Santiago. Agrega el requirente que inició el cumplimiento de las penas el día 8 de octubre de 2014, estando previsto su término para el 8 de octubre del año 2027. Previo a la modificación introducida por la Ley 21.124, el tiempo mínimo que registraba en su cómputo de condena implicaba que podía ser postulado por el Tribunal de Conducta de su establecimiento penitenciario para el beneficio de libertad condicional al día 8 de junio de 2021 y al permiso de salida dominical el 8 de junio de 2020. Gendarmería de Chile expone el requirente, con posterioridad a la promulgación de la Ley 21.124, modificó el cómputo de condena estableciendo un nuevo tiempo mínimo, tanto para postulación al beneficio de libertad condicional el día 8 de junio de 2023, como para la postulación al permiso de salida dominical al 8 de junio de 2022. Frente al acto de Gendarmería de Chile, que a fojas 2 expone el actor sería ilegal y arbitrario, interpuso una acción de protección en favor del señor Trujillo Cerda ante la Corte de Apelaciones de Santiago. De acuerdo con el certificado expedido por dicho tribunal a fojas 11, a esta presentación se le dio tramitación como recurso de amparo, encontrándose pendiente de resolución. Señala el actor que el precepto impugnado contenido en el artículo 9 del Decreto Ley 321, que norma que los requisitos para la obtención del beneficio de la libertad condicional son aquellos que se exigen al momento de la postulación, vulneraría el principio de legalidad en materia penal consagrado en el artículo 19, número 3, inciso 8 de la Constitución, particularmente el principio nula pena sine lege, en tanto se aplicaría retroactivamente una ley más gravosa para el imputado, ¿cuál es? La Ley 21.124, que modificó el Decreto Ley 321 y estableció mayores exigencias para obtener el beneficio de la libertad condicional, lo cual deviene en contrario a la Constitución, puesto que la Carta Fundamental señala que ningún delito será castigado con otra pena que señala una ley promulgada con anterioridad a su perpetración, a menos que una nueva ley favorezca al afectado. Añade el requirente que además viene a vulnerarse el principio de proporcionalidad de las penas previsto en el artículo 19, número 3, inciso 6 de la Constitución, entendido este como la adecuación o correspondencia que debe existir entre la gravedad o adecuación del hecho y la reacción penal que ello deriva y que forma parte también del derecho a un justo y racional procedimiento. Finalmente, el requirente expone que también viene a ser transgredido el artículo 19, número 2 de la Constitución respecto de aquellas personas que, habiendo cometido delitos en la misma época, sí obtuvieron la libertad condicional por haber postulado antes de la modificación legal. Señala que la etapa de cumplimiento de la pena presenta una potencialidad de afectación a las garantías del condenado, contradiciendo así el planteamiento que considera que la etapa de ejecución de las penas se encuentra al margen de la garantía del principio de legalidad penal. Por lo expuesto se lee de la petitoria de fojas 9, se solicita que sea declarada en la gestión pendiente la inaplicabilidad del artículo 9 del Decreto Ley 321. El requerimiento de autos fue acogido a tramitación por la primera sala de este tribunal con fecha 18 de junio de 2020 a fojas 15 y se dispuso de inmediato la suspensión del procedimiento. A fojas 20 rolan las piezas remitidas por la Corte de Apelaciones de Santiago. Se tiene en estas el recurso de protección interpuesto por el señor Carlos Vera Campos en representación del condenado señor Brian Trujillo Cerda. Se acompaña en dicha presentación a fojas 46 un, abro comillas, certificado de cómputo para beneficios de Gendarmería de Chile, cierre comillas,
y a Fojas 47 la resolución de admisibilidad de dicho recurso, ordenándose su tramitación como recurso de amparo, pidiéndose informe de estilo a Gendarmería de Chile. Una vez declarado admisible el requerimiento, confiriéndose traslado de fondo a las demás partes de la gestión pendiente y a los órganos constitucionales interesados, fue evacuada presentación a Fojas 93 con fecha 31 de julio del presente año por el Consejo de Defensa del Estado, solicitando el rechazo de este requerimiento. Como cuestión previa, señala el ente fiscal que la Corte Suprema ya habría emitido un pronunciamiento respecto de la situación del condenado señor Trujillo. El señor Carlos Vera, en representación del condenado señor Trujillo, habría interpuesto con fecha 15 de abril de 2020 acción de amparo en contra de Gendarmería de Chile por las mismas razones que dieron lugar a esta nueva gestión pendiente, recurso de amparo que la Corte de Apelaciones en definitiva rechazó. Y dicho fallo fue luego confirmado por la Corte Suprema el día 30 de abril de 2020, resolviéndose por dicho tribunal en consideración a los antecedentes expuestos en el recurso y la petitoria del mismo, que resultaba ajeno a los supuestos y fines de la acción otorgada por el artículo 21 de la Constitución. Agrega el Consejo de Defensa del Estado que en dicha oportunidad el abogado señor Vera presentó también un requerimiento de inaplicabilidad que dio lugar a causa rol 8647, en la cual también se impugnó el artículo 9 del Decreto Ley 321, pero que fue declarado inadmisible con fecha 13 de mayo de 2020 en atención a la inexistencia de gestión pendiente. Agrega todo lo anterior que el requerimiento fue deducido por persona carente de legitimidad, toda vez que la persona legitimada para promover este requerimiento es el propio señor Brian Trujillo, quien a esta fecha no ha comparecido en estos autos. En lo sustancial, indica que esta magistratura ya se ha pronunciado desestimando la inconstitucionalidad respecto de la cuestión de la irretroactividad de la ley 21.124 en causas roles 5.677 y 5.678, ambas del año 2018. Refiere que, si bien en el otorgamiento de la libertad condicional interviene la Comisión de Libertad Condicional, esta no actúa como órgano jurisdiccional, sino que como órgano administrativo, por lo que al aplicarse las normas del Decreto Ley 321, no se está aplicando la ley penal sustantiva ni procedimental, sino que normas de derecho administrativo, toda vez que el sistema penitenciario chileno está entregado a la administración. La ley 21.124, que modificó el decreto ley 321, en su artículo 9, no es una norma de carácter penal, argumenta, dado que no alteró ningún aspecto de la determinación de la pena entre el momento de comisión del delito y la sentencia. Esto es, no alteró las normas sobre vigencia temporal de las normas aplicables al caso, por lo que no se presentaría la problemática de la irretroactividad de la ley penal, toda vez que el derecho penal penitenciario es una rama específica del derecho administrativo cuyas normas rigen in actum y no está sujeto a la prohibición de irretroactividad señalada. El derecho penitenciario, agrega, descansa en el derecho administrativo y le son aplicables a los sujetos de la administración penitenciaria y a la población penitenciaria los principios y normas que conforman el Estatuto Común de la Administración del Estado, partiendo por la Constitución, las bases generales de la administración del Estado, el régimen general de sus funcionarios, el principio de juridicidad de sus actos y procedimientos. A lo anterior agrega el ente fiscal que es claro así que la concesión de la libertad condicional es un beneficio, y ello ha sido declarado por el legislador definiendo que es un beneficio al que se puede postular y que ello trae efectos jurídicos para la resolución del requerimiento. No hay, por tanto, finalizan su traslado señalando, en la elaboración propia de las nóminas, como tampoco en la concesión, denegación o revocación de la libertad condicional, declaración de un derecho para el beneficiario, sino que más bien la concesión de una ventaja que se otorga y se mantiene solo precariamente, en tanto se mantengan los supuestos que permitieron concederla, como ocurre con todo beneficio, lo que obliga a los órganos de la administración del Estado en virtud del artículo 7 de la Constitución. Por lo anterior, solicitan todas sus partes el rechazo del requerimiento deducido. Con fecha 5 de agosto del presente año fueron traídos los autos en relación. Es todo, señora Presidenta. Gracias. Por el Consejo de Defensa del Estado, y hasta por 10 minutos, tiene la palabra doña Jacqueline Espinosa Ortiz. Buenos días. Con la venia de este excelentísimo tribunal, en mi calidad de abogado del Consejo de Defensa del Estado y en representación de Gendarmería y del Estado de Chile, vengo en solicitar se rechace el requerimiento de inaplicabilidad respecto del artículo 9, respecto del señor Brian Trujillo. En primer lugar, quiero señalar que la cuestión que está detrás de fondo de este requerimiento de inaplicabilidad
de inaplicabilidad es contestar la pregunta de qué ley es la que vamos a aplicar a este caso concreto, si la antigua o la nueva ley. Y esto es una cuestión de fondo que corresponde resolver al juez de fondo, al ser una cosa de mera legalidad y no de constitucionalidad. En este sentido, este excelentísimo tribunal se ha pronunciado con anterioridad en diversas ocasiones respecto a que no le corresponde señalar el sentido y alcance que debe darle un juez de fondo a un determinado precepto legal con carácter vinculante. Me voy a atener en ese sentido a lo señalado ya en nuestro escrito respecto de la jurisprudencia respectiva. En segundo lugar, respecto al tema propiamente tal, este precepto legal impugnado forma parte del derecho administrativo. Ello se ve corroborado, ¿no es cierto?, por parte de la doctrina, donde tenemos varios autores, solo los voy a mencionar porque están señalados también en nuestro escrito: Fernando Ponce, Eduardo Cordero Quinzacara, Luis Cauciño Maquiver y don Alfredo Echeverry. También por el carácter de los órganos administrativos que forman parte de esta administración penitenciaria y sus características esenciales. Los órganos, ¿no es cierto?, llamados en este caso son Ministerio de Justicia, Gendarmería de Chile. Como ya señalaba el señor relator, la misma Comisión de Libertad Condicional es un órgano administrativo que no actúa como un órgano jurisdiccional, simplemente verifica el cumplimiento, ¿no es cierto?, de los requisitos para incluir en las nóminas a estos postulantes al beneficio de la libertad condicional. Y también estos órganos administrativos se encuentran inmersos en la aplicación de procedimientos administrativos. Se rigen por la ley 19.980, que rige los actos de la administración del Estado. Sus actos son formales y se expresan a través de decretos y resoluciones que tienen las características, ¿no es cierto?, de estos actos administrativos. Forman parte de un control interno y de un control externo que emana de la Contraloría General de la República y también, ¿no es cierto?, de las acciones constitucionales. Y en este sentido, su señoría, queda redondo, ¿no es cierto?, que a estos órganos administrativos se les está aplicando un derecho penitenciario, que es derecho administrativo, es el estatuto común aplicable a los órganos de la administración del Estado, que parte, ¿no es cierto?, con nuestra Constitución, Ley de Bases Generales de la Administración del Estado, y los principios y normas que rigen estos actos y procedimientos administrativos. Y también, su señoría, esto lo corrobora el propio legislador. En el artículo 1, que no está impugnado en este caso, define lo que es la libertad condicional y lo hace como un medio de prueba del proceso de reinserción social que se debe evaluar al momento de la postulación. Esto está íntimamente ligado, y eso no hay que perder el sentido de que esto va de la mano con el proceso de reinserción social. Lo define también como un beneficio. Y así también lo establece el reglamento penitenciario, ¿no es cierto?, que es mucho más antiguo cuando habla de la salida dominical, a la cual también hace referencia el requirente. La establece como un beneficio, y el reglamento utiliza un concepto que es muy decidor. Habla del carácter progresivo de la reinserción social en numerosos de sus artículos. Esto nos da a entender qué ha sido la intencionalidad del legislador, qué ha sido, cómo se ha recogido también la forma como opera aquí en Chile el tema, y es que esto no puede estar establecido como un derecho, sino como un beneficio que vaya en torno a las necesidades de la sociedad en un momento dado, respecto a qué es lo que entiende que se debe cumplir para efectos de ir entendiendo que hay un avance en este proceso de reinserción social. Finalmente, su señoría, la jurisprudencia también lo ha recogido en ese sentido. Tenemos jurisprudencia judicial, ¿no es cierto? Reciente fallo de la Corte Suprema, que en abril de este año confirma un fallo de la Corte de Apelaciones, que, si me permite un momento, señala que, considerando la naturaleza administrativa del órgano que la concede, estima esta Corte que las exigencias para postular a un condenado a la libertad en cuestión son normas de tipo administrativo, lo que importa que los requisitos para su concesión, como lo expresa el propio artículo 9 del Decreto Ley 321 en su redacción actual, debe evaluarse a la fecha de la postulación. Con eso reitero jurisprudencia que ya venía un poco antes, y así también este excelentísimo Tribunal Constitucional ya ha emitido 4 pronunciamientos al respecto, reconociendo el carácter administrativo. Los más recientes, ahora en junio de este presente año, en abril y en enero del presente año. Respecto, por ejemplo, del rol interno 7181 del 2019, me voy a permitir también leer un
trocito muy pequeño, señala que el resultado que el legislador ha querido evitar, refiriéndose al artículo 9, es, leo textual, evitar errores del proceso de libertad condicional que de manera enfática establecen la naturaleza administrativa de la preceptiva, lo cual infiere que dichas disposiciones se aplican in actum. Agrega este Tribunal Constitucional que no resulta competente para pronunciarse sobre temas de índole administrativo o penitenciario, puesto que aquellos que por su esencia administrativa y no penal, en cada circunstancia y momento en el cual existe el proceso de postulación, será la ley vigente a aplicar en el caso específico, dado que se concibe la libertad condicional como un proceso administrativo totalmente ajeno a lo jurisdiccional. En el mismo tenor son los otros fallos de este Tribunal Constitucional. En consecuencia, su señoría excelentísima, no hay en este caso, con el artículo 9, infracción a las normas constitucionales que se reclaman vulneradas. No hay una infracción a la Constitución, ni al principio de legalidad, ni proporcionalidad, ni igualdad, ni tampoco a las normas de derecho internacional. No hay un problema de irretroactividad de la ley penal, toda vez que no estamos hablando de derecho penal, sino de normas de tipo administrativo que rigen in actum. Estos beneficios, la libertad condicional y las salidas dominicales son simplemente una forma de cumplimiento de la pena, no implican una reducción o aumento de la pena y por lo tanto no se están afectando derechos en su esencia ni se imponen nuevas condiciones ni requisitos, lo que tiene que ver con la proporcionalidad alegada. No es tampoco, su señoría, competencia de este excelentísimo tribunal el control de convencionalidad de los tratados internacionales, sin perjuicio de que además estos no se están infringiendo. Y finalmente, no hay que olvidar el origen de esta disposición legal. Cuando se modifica el decreto de ley 321, lo que se está tratando de recoger es la intención que existe en este caso de aumentar el tiempo y los requisitos en este sentido para entender cuándo estamos en el avance del proceso de reinserción social de estos condenados, especialmente considerando la extensión de las penas. Y para ello se tomó en consideración la gravedad de delitos que se estimaron particularmente graves en ese momento específico y entre los cuales se encuentra el mencionado, por el cual fue condenado el señor Brian Trujillo. En este sentido, este tipo de medidas lo que haría sería burlar esta intención que ha tenido el legislador y al final, digamos, el análisis que se ha hecho y que quedó establecido en las discusiones legislativas en ese sentido, que la sociedad está estimando necesario para ese proceso de reinserción social un mayor tiempo para poder acceder a este tipo de beneficios. En consideración a lo expuesto, solicito que se rechace este requerimiento de inaplicabilidad. Gracias. Gracias a usted. Señora ministra, señores ministros, ¿tienen preguntas a la señora abogada? No habiendo preguntas, ha terminado la vista de esta causa. Muchas gracias. A ustedes. Hasta luego. Hasta luego.